familia. Hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas que comenzamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? Llaves para una vida feliz. ¿Cómo? Llaves para una vida feliz. Llaves para una vida feliz. Muy bueno, muy bien. ¿Por qué damos un aplauso? Muy bien. Pero no alguien puso atención la semana pasada. No, mentira. ¿Ok? Esta serie de enseñanzas está basada en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón o la enseñanza de Jesús más conocida, y es la más conocida porque de esa enseñanza, que es bastante larga, con un par, 2 o 3 capítulos de la Biblia cada vez que se expone, se desprenden unas frases que son muy representativas del cristianismo. Por ejemplo, hay una que dice: no juzguen para que no sean juzgados. Hay otra que dice: quita primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver la paja en el ojo ajeno. ¿Ok? También ahí está escrito el Padre Nuestro. Es decir, que este es un sermón donde Jesús enseñó cosas muy importantes para nosotros en el día de hoy. Y es interesante porque este sermón Jesús lo hace la introducción con lo que se conocen como las bienaventuranzas. ¿Ok? Las bienaventuranzas. Y decíamos la semana pasada, bueno, la razón por la que se llaman bienaventuranzas es porque son 8 frases que comienzan con la palabra bienaventurado. Bienaventurado tal, bienaventurado, bienaventurado. ¿Ok? Y la semana pasada hablábamos que la palabra bienaventurados significa bendecidos. Y usted sabe que la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita una parte en hebreo, otra en arameo y otra en griego. Y esta porción que fue escrita en griego, la palabra bienaventurados o la palabra bendecidos es la palabra Macarios. Diga conmigo Macarios. Macarios. Entonces, ¿qué pasa con Macarios? Macarios literalmente significa feliz, muy feliz. Significa bendecido, muy bendecido. Por eso es que esta serie la hemos titulado así: llaves para una vida feliz. ¿Ok? Porque ser bendecido es ser feliz. Ser bendecido es ser feliz. Y Dios quiere bendecirte. Ahora yo te pregunto, si tú quieres ser bendecido, ¿cuánto quieres ser bendecido? Amén. Yo creo que todos. ¿Ok? Entonces, lo más importante, Dios quiere bendecirnos. Nosotros queremos ser bendecidos. Pero óigame bien, a veces nuestras acciones y actitudes nos alejan de esa bendición. ¿Ok? Es como que nos autosaboteáramos. Es como, por ejemplo, cuando usted decide, no es que a ustedes les pase, ustedes conocerán a alguien que les pasa esto, que decide bajar de peso. ¿Ok? Pero todos los días, en su rutina, al trabajo, y cuando va regresando a la casa, o de la universidad, o de la escuela, se come un helado. Todos los días. Ya sea que pase por el McDonald's y se come un conito de esos de vainilla, que son espectaculares, o un sundae, o lo que sea. Pero usted dice: quiero adelgazar, pero usted mismo todos los días, ¿qué? Te estás saboteando, tú mismo te estás saboteando. Y a veces en nuestra vida es así. Dios te quiere bendecir, tú quieres ser bendecido, pero nosotros mismos nos autosaboteamos. ¿Ok? Y no debe ser así. La semana pasada que introducimos esta serie, yo les decía que esta enseñanza, cuando Jesús la compartió en una montaña, por eso se llama el Sermón del Monte, habían 2 grupos. Dice la palabra, que estaban los discípulos de Jesús, es decir, personas que ya habían tenido un compromiso, ya habían dado un paso en su compromiso con Jesús. Ya habían dicho: bueno, yo creo en ti, te voy a seguir. Ahí estaban los discípulos. Pero también estaban las multitudes, gente de todo tipo de motivación. Algunos estaban por curiosidad, otros estaban probando, otros porque los invitaron, por lo que sea, pero estaban en ese lugar. Así que quiero decirte con eso, que no importa en qué etapa de tu vida espiritual tú estés el día de hoy. Quizás tú eres una persona que ya tiene muchos años, un veterano caminando con Dios, qué bueno. Pero quizás estás apenas comenzando, qué bueno también. O estás aquí por curiosidad, o lo estás viendo por internet y estás simplemente probando esto acerca de Jesús, qué bueno. Esta enseñanza creo que son muy buenas para nosotros. Y la semana pasada comenzamos con la primera de las bienaventuranzas, con la primera llave para una vida feliz. Quiero saber si hay alguien que se acuerde. ¿Cuál era? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Hablamos la semana pasada que hay una bendición especial cuando nosotros
renunciamos a nuestra independencia y a nuestra autosuficiencia al pensar que tú y yo podemos enfrentar todo en la vida con nuestros recursos y capacidades, y nos damos cuenta que no es así, que necesitamos de Dios. Y eso es muy importante, reconocer nuestra pobreza espiritual, porque entonces podemos ver la provisión de Dios espiritual, porque solamente Dios puede llenar esos vacíos, solamente Él puede suplir nuestra necesidad espiritual. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a ir a la siguiente bienaventuranza. Quiero invitarle a que me acompañe. Mateo capítulo 5, versículo 4. Dice lo siguiente: bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, pues ellos serán consolados. Dijimos que ¿qué significa bienaventurados? Bendecidos o felices, muy felices. ¿Ok? Se refiere a algo bueno de parte de Dios. Pero se refiere a algo tan bueno que no puede venir una circunstancia a robarte. Se refiere a algo tan bueno que no importa lo que estés viviendo, nadie te lo puede quitar. Una felicidad profunda. Yo te digo una cosa. Yo quiero que usted piense en aquello. La mayoría de nosotros no nacimos acá. La mayoría de nosotros nacimos en otro país y estamos viviendo acá. Por ejemplo, vamos a ver, Aldemar, peruano. ¿Cuál es tu comida preferida de Perú? ¿No? Ah, colombiano, no es colombiano. ¿Cuál es tu comida preferida de Colombia? Una bandeja paisa. Una bandeja paisa. ¿Y saben igual allá que aquí? Fíjense, a mí me pasa algo. Cuando yo voy a El Salvador, yo no voy muy seguido, pero cuando yo voy a El Salvador, yo llego, obviamente, aterrizo en el aeropuerto, pero yo no me voy para el lugar, no me voy para la ciudad, sino que me voy para la playa, directo. De San Salvador a la playa. ¿Por qué? Porque llego a la playa y ahí en El Salvador hay un marisco que se llama, es una concha negra. Entonces se vende un cóctel de concha negra. Los que son peruanos sabrán, creo que lo comen, creo que los ecuatorianos también lo comen, que es el ceviche de conchas negras. Entonces yo voy y me como un ceviche de conchas negras, acompañado de una gallina asada. Pero espérense, gallina india. Sí, gallina india, o sea, espérense, yo les voy a contar para que se le estimule algo. Pero eso todavía no ha llegado a mi casa. Pero para llegar desde la playa a San Salvador hay que pasar por un lugar. Y en El Salvador la comida típica son las pupusas, que es un tipo como de arepa, para que me entienda, como un tipo de tortilla con queso. Yo me como unas cuantas pupusas con queso porque son espectaculares en el camino. ¿Ok? Pero claro, para esto no han pasado 2 horas todavía. Entonces llego a San Salvador. Pero entrando a San Salvador está el lugar donde está mi postre preferido. ¿Ok? Y yo voy y me como un postre, un pastel que es delicioso. Voy y me lo como. Entonces cuando yo llego, ya a esa hora yo estoy como repleto y feliz. ¿A usted le ha pasado que come lo que usted quiere y usted se siente feliz, una alegría o unas... Ahora, ¿cuánto tiempo te dura eso? Un rato. Sí, un rato, un momento, algo momentáneo. Quiero decirte que Dios no quiere que vivas ese tipo de vida, que esa sea tu felicidad. Él quiere darte algo que permanezca a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que puedas estar viviendo. Dios quiere hacer algo muy profundo y permanente en nosotros. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice este versículo. Bienaventurados. Y dijimos que bienaventurado significa bendecidos, felices. Felices o bendecidos los que lloran. Jesús dijo esto porque aquí está diciendo felices los que lloran. Y es que quiero decirte algo, aunque parezca una contradicción, es una promesa de Dios para toda aquella persona que el día de hoy está viviendo dolor. Puede parecer como una contradicción. ¿Cómo así? Como que felices los que lloran. Sí, felices los que lloran, bendecidos los que lloran, bienaventurados los que lloran. ¿Ok? Y quiero decirte algo, la palabra lloran aquí, en el original, en el griego, es la palabra que se usa, es la palabra más fuerte que se puede usar para el dolor, para el lloro, para la angustia, para la aflicción. Se refiere al tipo de lloro, de dolor, cuando se pierde un ser querido. Se refiere a un gran lamento, a un llanto apasionado, no a lagrimita. Por ejemplo, yo no sé qué tanto llorones habrán acá, porque hay gente que llorona. Yo vivo con una, no le voy a decir nada. Clásico, vemos una película y yo siempre le hago, porque yo sé que ya está, y ahora me sigo la voltean a ver también, porque está. Hay gente que llora hasta con los comerciales, y está bien.
Pero ¿qué quiero decirte? Este no se refiere a ese tipo de dolor o a ese tipo de lágrimas. Se refiere a algo profundo. Se refiere a algo tan profundo que tú no lo puedes ocultar. Porque hay cosas que tú estás mal por dentro, pero la vida sigue, entonces tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la escuela y la vida sigue, entonces tú lo tapas, de alguna manera lo tapas. Pero no a este tipo de dolor del que estamos hablando. Al dolor que estamos hablando se refiere a un llanto, algo tan profundo que es incontenible, se te sale, se te sale. Les voy a ser sincero, en mi caso, yo este tipo de dolor lo he visto manifestándose principalmente en los años que tengo de ministerio como pastor. Es cuando un papá pierde a uno de sus hijos. Cuando un papá pierde a uno de sus hijos, ahí yo he visto el dolor más grande. Es una cosa fuertísima. Hace un par de semanas me tocó verlo en una mamá que perdió a su hija y no se entendían las palabras porque no eran palabras, eran gemidos, era algo profundo, era algo doloroso. Y quiero decirle, yo sé que algunos de ustedes han vivido momentos así y algunos de ustedes lo están viviendo el día de hoy. Un momento muy doloroso. Y que hay momentos en que pasamos por esas temporadas. La palabra dice que todo tiene un tiempo. Y es claro, dice, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para la aflicción. Así como hay tiempo en el que vamos a ser alegres. Y dice aquí, bienaventurados los que lloran. Es decir, está diciendo bendecidos, felices, bienaventurados, los que han pasado o los que están pasando por el dolor más amargo y profundo de la vida. Pero uno se pregunta, ¿cómo así que bienaventurados? ¿Cómo así que bendecidos? ¿Cómo así que felices? ¿Cómo así? Porque a nadie le gusta experimentar dolor. Pero quiero decirte algo, las tormentas son necesarias en la vida. Porque hay ciertas cosas que solamente las tormentas y las temporadas de lluvia en tu vida van a producir. Ciertas experiencias y ciertas enseñanzas que solo vas a aprender a través del dolor. Hay cosas que no vamos a aprender si no es a través de esos momentos difíciles. Porque cuando todo va bien, podemos pasar años viviendo una vida en lo superficial. Y muchas veces tiene que venir y ser el dolor el que nos pone y nos lleva a lo profundo. ¿Ok? Y veamos de dónde viene este dolor. En muchos casos el dolor viene porque otros lo provocan en nuestra vida. Un abuso, un accidente provocado por una persona imprudente, o alguien que te traicionó, o lo que sea, un dolor producido por otros. Ahora, tenemos que ser responsables y sinceros y reconocer que gran parte del dolor que tú y yo vivimos en la vida es producido ¿por quién? Por nosotros mismos, por mis malas decisiones, por mis malas actitudes, porque no hice lo que debería haber hecho, porque quería lograr esto, pero no le puse las ganas y lo perdí, o en un matrimonio, o lo que sea, mis malas decisiones, ¿ok? Y a veces tiene que ver simplemente por las circunstancias. Pero quiero decirte algo, si tú y yo enfrentamos y reaccionamos de la manera correcta ante el dolor y estos momentos difíciles, quiero decirte que vas a salir con una fortaleza, con una belleza nueva en tu vida. Encontré un poema que me gustó muchísimo y quiero compartírselo. Dice así: caminé una milla con el placer. Él conversó conmigo todo el camino, pero nada me dejó que me hiciera más sabio de todo lo que tenía que decir. Caminé una milla con el dolor. No dijo ni una sola palabra, pero las cosas que aprendí de él cuando el dolor caminó conmigo. Y esa es la realidad de nuestra vida. Esa es la realidad de nuestra vida. Y recordar que el versículo es claro y dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán ¿qué? Consolados. Y esta última frase, serán consolados, tiene un vínculo muy grande con lo que leíamos la semana pasada. Bienaventurados la semana pasada eran ¿quién? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Esta parte está vinculada con eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿quién dijimos que eran los pobres en espíritu? Aquellos que reconocen su necesidad. Pues quiero decirte que esto va de la mano. Pues aquellos que lloran, aquellos que experimentan dolor amargo y profundo, su actitud debe ser la misma, la de aquella persona que está en tanto dolor, que busca a Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque hay personas que el dolor los lleva a vivir de una manera como que si Dios les debiera algo,
como que si la gente les debiera algo, y van por la vida así, como que quieren que todo el mundo ponga sus ojos en ellos, como que todo el mundo los trate de una manera, porque al fin y al cabo sufriste tanto o estás sufriendo tanto. Y es más, es como que Dios te debe algo por lo que estás viviendo, y la verdad no es esa. Cuando nuestra actitud debe ser con la de un pobre en espíritu: estoy viviendo este dolor, estoy viviendo esto, necesito de Dios, necesito urgentemente de Dios. Quiero decirte algo: pocas circunstancias en la vida te van a ayudar a experimentar la misericordia y la gracia de Dios de una manera tan tangible, de una manera tan especial como los momentos de dolor. Algunos de los que están acá, y puedo decírselos también en mi propia vida, muchos a través de los momentos del dolor nos hemos encontrado con Dios como nunca antes, como nunca antes. Cuando experimentamos dolor, todos nos refugiamos en algo. La pregunta que yo te hago a ti es: ¿en qué te refugias? ¿A dónde vas en tu dolor? Por ejemplo, aquí hay dos diferentes personalidades. En mi personalidad, en mi carácter, en mi carne, en Enrique Amaya, mi tendencia es ante el dolor a aislarme. ¿Hay alguno más que se aísle? 2, 3. Habemos varios. Pero primero solo había uno. No tenemos que aislarlo todos, no. Entonces, ¿qué pasa? Tratamos de manejarlo solo. Nos apartamos porque estamos sufriendo tanto. Es tan profundo que tenemos la tendencia a aislarnos. Hay otros que buscan de otras personas. ¿Cuántos son así? Que buscan amigos y eso. ¿Sí? Hay varios también que lo que hacen en medio del dolor es que buscan a otros. Hay personas que buscan cosas, o por ejemplo un hobby, algo que los distraiga del dolor tan grande, algo que apacigüe ese dolor. Por ejemplo, si alguien te hirió, a veces nos dejamos llevar por los deseos de venganza, por odio, por rencor, por amargura. Hay personas que en el medio del dolor, ese es un momento donde van, y para apaciguar eso que es tan profundo y es tan real, se van a un vicio y tratan de calmar ese dolor con alcohol, con drogas, con pastillas, con lo que sea, con tal de que eso no se sienta por un rato. Hay personas que lo que hacen es que dedicarse a trabajar, y usted lo ve y parecen qué persona tan trabajadora, y sí, pero muchas veces si escarbamos un poquito nos damos cuenta que hay un dolor tan grande que están queriendo ocultar, que están queriendo tapar. Otras personas que lo hacen a través de los logros, hay otros que lo hacen queriéndolo ignorar. No, ¿cómo estás? No es normal. Por ejemplo, yo a veces hablo con personas que han perdido un ser querido. ¿Cómo estás? Bien, como que no pasa nada. Quiero decirte, eso no es normal. Eso no es lo normal, no es lo normal. Yo no estoy diciendo que tienes que estar en el piso, pero no es lo normal. Tiene que haber algo, alguna manifestación del dolor, ¿ok? A veces caemos en la autocompasión. Pobrecito yo. Si supieran qué tan dura ha sido mi vida. Y empezamos, y queremos que todo el mundo nos tenga lástima, que nos tenga compasión. A veces nos ponemos en busca del placer. Pero yo quiero decirte algo: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Acércate a Dios, acércate a tu Padre. Reconoce tu necesidad de Él. Reconoce tu dolor. Reconoce tu dolor. Dice, pues ellos serán consolados. Una pregunta: ¿qué significa la palabra consuelo? No tu tía Consuelo, el nombre, la palabra consuelo, ¿qué significa? Dígame. Alivio, ¿qué más? ¿Qué? Una puerta hacia algo mejor. Fíjense, según el diccionario, consuelo significa descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Pero hay una cosa interesante, y es que esta palabra consuelo, cuando está aquí, pues ellos serán consolados. Esta es una palabra que se repite muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Jesús pronunció muchas veces esta palabra. Y esta palabra en el griego es la palabra paracleto. Diga conmigo, paracleto. Y es exactamente la misma palabra que utilizó Jesús cuando Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a resucitar e iba a ascender a los cielos. Y antes de irse, él se lo anuncia a los discípulos. Pero les dice: me voy,
pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador, enviaré al Paracleto, enviaré al Espíritu Santo. Enviaré al Espíritu Santo, porque cuando Dios nos ofrece consuelo, no te está ofreciendo solamente ayuda, te está ofreciendo al ayudador. No solamente te está ofreciendo restauración, te está ofreciendo al restaurador. ¿Ok? No solo te va a dar consuelo, te va a dar al Consolador. Y definitivamente que Él nos da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que habita en tu corazón, si tú has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, y el Espíritu Santo está en tu corazón, dice la Biblia, estará con vosotros y estará en vosotros. Él te va a dar consuelo, te va a dar paz, una paz que no tiene entendimiento. Nosotros andamos buscando paz porque queremos que todo esté bien. Esa paz no existe. Esa paz sí es pasajera, esa paz es temporal. La paz que Dios te quiere dar es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú tengas la paz de saber que Dios tiene tu vida en sus manos. ¿Ok? Él te quiere dar la fortaleza. Si tú has sido herido por alguien, Él quiere darte la fortaleza para perdonar. Te va a ayudar a interpretar, el Espíritu Santo te va a ayudar a interpretar cosas desde el punto de vista de Dios. Yo les he dicho otras veces, como una ilustración, que nosotros vemos la foto de lo que está pasando el día de hoy y vemos el dolor y vemos los sinsentidos, pero Dios ve el video y ya, y Él quiere que tú y yo veamos lo que Él está haciendo. ¿Ok? Pero sobre todas las cosas, más allá de que lo que Él te puede dar, Él te quiere dar a Él mismo, al Consolador, el Espíritu Santo. La pregunta es cómo nos consuela Él. Él nos atrae a Él. Dice la palabra que cercano está el Señor al quebrantado y humilde de espíritu. Por alguna razón que Dios ha decidido en su soberanía y en su gracia, cuando nosotros estamos en los momentos más bajos, en los momentos más sin esperanza, en los momentos de dolor más profundo, en ese momento donde las lágrimas, donde las palabras ya no tienen sentido, donde son gemidos, donde el dolor es real, y usted lo siente, sí o no, que uno lo siente físicamente ahí, el consuelo de Dios también se manifiesta de una manera especial. El consuelo y la paz de Dios, la fortaleza de Dios. ¿Cómo más nos consuela? Él está con nosotros en medio de nuestro dolor. Miren lo que dice este versículo. Vamos a ir al libro de Isaías, Isaías 61. Le voy a contar algo. Esta profecía fue dada por Isaías, obviamente, por lo menos 500 años antes del nacimiento de Jesús. Miren lo que dice la profecía. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas noticias, buenas nuevas a los afligidos. Es decir, que si usted está afligido, hay buenas noticias de Dios para ti. Continúa diciendo, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Si tu corazón está quebrantado, Dios quiere vendarlo. Continúa diciendo, para proclamar libertad a los cautivos. Si tú sientes que estás esclavo, que estás cautivo, Dios quiere darte libertad y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que lloran. Pasan 500 años después de esto. Jesús nace, Jesús crece, tiene 33 años. Dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí fue tentado estuvo viviendo 40 días y 40 noches ayunando, fue tentado, pero salió invicto. Después de eso dice la palabra que fue una sinagoga. La sinagoga judía no es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que era un lugar donde solo se iba a orar y adorar y aprender la palabra. Una sinagoga sí tenía esa función los días sábados, pero durante la semana se hacían eventos sociales. Cumplió 12 años, porque lo que celebran ellos son el bar mitzvah, el de los niños. Bueno, entonces el niño ahora ya no es un niño, es un hombre. Se hacía la fiesta y se hacía ahí hacían la fiesta y hacían todo eso. Pero el día sábado se ocupaba para la instrucción de la palabra. Y ese día Jesús llega a la sinagoga y ellos ese día leían, lo que hacían en ese tiempo es que agarraban la palabra, leían un texto y de ahí lo explicaban o lo exponían. Obviamente, cuando yo lo hago así es porque ellos no tenían el libro como nosotros lo tenemos, sino que lo tenían manuscritos, en rollos. Llega Jesús y le pasan el manuscrito que tocaba para el día, Isaías 61, del 1 al 3, y dice,
el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuando me ungido y empieza, termina, lo cierra y dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes, porque Jesús es quien hace que todo esto sea una realidad para sus hijos el día de hoy. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Hay una cosa, que no lo dije en el primer servicio, dice aquí para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué es el año favorable del Señor? Dentro de la ley de Moisés, Dios les había dado una instrucción muy importante, y era que ellos tenían que cultivar la tierra por 6 años, y el 7º año la tierra descansaba, pero el fruto del 6º año era tan grande que le rendía para 1 año. Es una cosa impresionante. Ahora, el 7º año se llamaba el año de jubileo, pero no solamente incluía lo de la siembra, sino que incluía lo de las deudas. Si a usted alguien le debía algo, esa persona le iba pagando por 6 años, pero el 7º año se sonaba, por eso se llama la fiesta de las trompetas, se sonaba el shofar, y en el momento que se sonaba el shofar, que es el cuerno de carnero, en ese momento las deudas quedaban pagadas. Entonces el que era esclavo quedaba libre. Una cosa impresionante. Entonces cuando Jesús está mencionando esto, dice, mire, esto se está cumpliendo, es porque Jesús vino a traer libertad, a traer sanidad, a proclamar ese año, la vida que Dios tiene para ti. Eso es importante. Y no importa nuestro dolor, si se dan cuenta, dice a los afligidos, al quebrantado, al prisionero, al cautivo, a los que lloran, todo eso es para nosotros, porque hay una manifestación de Dios. Él está con nosotros en nuestro dolor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán. Ahora, hay otra forma en que Dios nos consuela. 1 Corintios 12:26. La palabra habla, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la iglesia. Cuando se refiere a iglesia, no se refiere a iglesia vida, se refiere al cuerpo de Cristo. Todos aquellos que somos hijos de Dios, la palabra en algunos casos lo describe como una familia, y a veces como un cuerpo, donde somos cada uno un miembro y nos necesitamos unos a otros. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente: si un miembro sufre, ¿qué pasa con los demás? Todos los demás sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Porque quiero decirte que una de las maneras que Dios nos consuela es a través del cuerpo de Cristo, a través de nuestros hermanos. Por eso yo les he hablado otras veces durante la serie a prueba de todo y todo eso, de la importancia del tener personas con las quien caminar. Porque en los momentos difíciles, en los momentos que necesito ayuda, y el que está solo, por eso necesitamos otras personas. Y esto en la práctica usted lo ha vivido. Si usted se ha levantado medio dormido de su cama y se ha pegado en el dedo chiquito, usted se pega en el dedo chiquito, ¿y qué hace todo el cuerpo? Todo el cuerpo lo cubre. Pues esto es lo que debería pasar entre nosotros. En que si yo tengo dolor, en que si yo estoy enfrentando estos momentos, ¿qué deberían de hacer la gente a mi alrededor? Y esa es una de las maneras en que Dios te trae consuelo. Ahora, usted tiene que cultivar esa relación. Y no espere que todo el mundo venga y eso. No, usted tiene que tener 2, 3, 4 personas que van a estar contigo en esos momentos. Porque esa es una de las formas en las que Dios nos consuela. Aparte, Dios usa nuestro dolor para hacernos crecer, para hacernos madurar, para que nuestra fe se fortalezca. Otra forma en que Dios nos consuela es que nos da una promesa hacia el futuro. Vamos a leer un versículo que es espectacular, Apocalipsis 21, del 1 al 4. Este es el capítulo 21 de Apocalipsis. Ya pasaron la guerra, ya pasaron las copas, la ira de Dios, ya pasó todo. El que termina en el capítulo 22, es decir, que ya estamos al final del final. Y al final del final, mire lo que dice el apóstol Juan cuando tiene esta visión de Apocalipsis, y dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para el esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo, que significa la habitación, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Es decir, que ¿a dónde está Dios?
habitando en medio nuestro, y ahí lo aclara, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él mismo estará entre ellos. Va a llegar un momento donde nosotros sabemos que Dios está acá, y para nosotros lo creemos porque es un acto de fe, pero va a llegar un momento donde Él mismo va a estar en medio nuestro. Va a ser algo espectacular, pero mire lo que dice, continúa diciendo. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Si tú estás pasando por esos momentos de dolor el día de hoy, quiero decirte que esas cosas van a pasar. Que uno quiere que sea allá, uno quiere que sea allá, pero tenemos de Dios una promesa, que va a llegar un momento al final de los tiempos donde Él va a secar nuestras lágrimas, y ya no va a haber muerte, ya no va a haber duelo, no va a haber clamor, no va a haber lloro, no va a haber dolor, porque esas cosas ya pasaron. Eso es un consuelo para nosotros el día de hoy. Eso es algo a lo que podemos aferrarnos y decir, ¿sabes qué? Ahora estoy pasándola muy duro, pero yo sé que Dios va a llegar ese momento donde Dios va a secar estas lágrimas, donde Dios va a restaurar este dolor, donde Dios va a sanar mi corazón, y ahí no va a haber más dolor. Yo le voy a decir una cosa: Dios es un Dios que es experto en sacar oro de la basura. ¿Qué significa sacar oro de la basura? Que aquello que nosotros quisiéramos borrar de nuestras vidas, Él va a sacar algo bueno. Nosotros quisiéramos, como por ejemplo, creo que en Gmail, las cosas de usted tiene su email, cuando usted va a borrar un email se pregunta delete forever, y hay muchos de nosotros que quisiéramos borrar de nuestra vida para siempre ese dolor, pero Dios no lo va a permitir. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice este versículo. Siguiente versículo, 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela, ¿en cuántas aflicciones? En todas. ¿En algunas? No, en todas. El cual nos consuela, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también, ¿usted quiere saber alguna de las razones para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios va a hacer que eso que el día de hoy tú quieres borrar, eso que el día de hoy es tan doloroso, lo va a usar de una manera, y te quiere consolar de una manera, que lo vivas de una manera, que después, cuando haya pasado un tiempo, tú vas a poder ver a una persona y vas a decirle, ¿sabes qué? Entiendo tu dolor. Entiendo tu dolor. Y vas a poderlo ayudar a salir adelante. Y vas a poder consolarlo con el consuelo con que fuiste consolado por Dios. Y todos experimentamos dolor en la vida. Pero aquí entra en algo claro: la actitud. Diga conmigo, la actitud. La actitud. Porque la actitud que tú tomes ante el dolor va a ser de ti un bienaventurado o un desdichado, un feliz o un infeliz. Porque tienes dos opciones: llorar y endurecerte, o puedes llorar y venir a aquel que quiere consolar tu corazón. Admitir nuestra necesidad de consuelo. Yo te pregunto, ¿cuál es esa necesidad? Pero ¿cuál es ese dolor tan grande que estás enfrentando el día de hoy? ¿Qué es eso que el día de hoy, o que enfrentaste, pero que aunque pasaron años, algunos han pasado años ya, pero son cosas que los marcan? Porque puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser el dolor producido por las malas decisiones, puede ser un sueño roto, una relación rota o dañada. Cuando hablo con las personas, por ejemplo, el día de hoy la gente promociona el divorcio y te dice, no, el matrimonio es un papel y el divorcio, eso se arregla como que si fuera un list, ya se acabó. Y se oye muy fácil. El problema es que en la práctica no es así. En la práctica es como una pérdida. Porque nadie se casa para estar casado 3 semanas, o un mes, o 20 años. Porque Dios no lo diseñó así. Y hay matrimonios que están dañados y el dolor es grande.
la relación del padre con el hijo, relaciones de amistad. O quizás es simplemente una situación que no estaba en tus planes. Fíjense, cuando un niño se cae, generalmente llama ¿a quién? Al papá. La mamá o al papá. La pregunta es ¿por qué? Porque necesita ¿qué? Necesita consuelo. Fíjense, el papá no le va a quitar el dolor, ¿o sí? Le puede, si se raspó, pues limpiarlo y eso, y puede hacer algo. Pero el papá no le va a quitar el dolor. Pero el niño, el simplemente saber que está en los brazos de su padre o de su mamá, hace una diferencia, se siente protegido, se siente que el proceso de sanidad ha comenzado. Quiero decirte algo, los brazos del Padre están abiertos para nosotros, pues Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y es impresionante porque Dios nos ama tanto, que en lugar de ofrecernos una solución nada más, de darte solamente consuelo, se ofrece a Él mismo y te da el consolador. En lugar de darte solamente sanidad, que es bastante, Él nos da al sanador. Y vuelvo y repito, el dolor es parte de la vida, pero hay una bendición especial cuando en medio de nuestro dolor nos volvemos a Dios por consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a poner de pie. Y en este momento, yo sé que a veces yo lo digo bastante en esta última parte de la reunión, pero yo lo digo como, se va a hacer un énfasis más, un énfasis mayor. Yo quiero invitarte a que te olvides del que está al lado tuyo. Porque aunque quizás puedan haber vivido experiencias similares o experiencias de dolor como pareja o matrimoniales o familiares o lo que sea, el dolor es personal. Porque el consuelo de Dios es personal. Y quizás tú estás el día de hoy acá y lo estás viviendo el día de hoy, lo estás pasando hoy mismo, tienes ese dolor que te pesa en el corazón. O ha estado pasando, ya lo pasaste. Ahí donde estás, si te quieres mostrar, puedes hacerlo, sentarte, levantar tus manos, lo que quieras. Este es un momento entre tú y Dios. Este es el momento en el que los hijos, en el que un hijo viene a los brazos del Padre y le dice: aquí estoy con mi dolor. Aquí estoy con mi dolor. Aquí estoy, Padre. Este es un momento entre tú y Él. En su vida por el dolor, que va a recibir ese toque de tuyo, mi Dios, de paz y de consuelo. Quiero hablarle a los que están acá, principalmente a los hombres, a los varones. Va para todos, pero principalmente a los varones, porque a veces la cultura en la que vivimos, la formación que recibimos, no nos permite expresar dolor. Llanto mucho menos. Y vivimos con eso ahí porque la vida tiene que seguir y vamos tragando y vamos ahí. Pero este es un día en que tenemos que venir delante de nuestro Padre y decirle: aquí estoy con todo esto que quizás se lo has tragado por años, y recibir esa sanidad y recibir ese consuelo.
tus hijos en esta mañana. Cada uno de los que está acá, mi Dios. Del joven y del mayor, del hombre y la mujer, los que están casados, el que está soltero, el que está divorciado, el que está viudo, Señor. Aquellos que han tenido pérdidas, Señor, aquellos que han sido traicionados, aquellos que habían planeado algo y la vida les dio una vuelta, Señor. Aquellos que no entienden por qué pasó lo que ha pasado. Yo te pido que tú seas trayendo tu consuelo, mi Dios. Hoy nos reconocemos, Señor, que te necesitamos, que separados de ti nada podemos hacer, que necesitamos urgentemente tu consuelo, tu presencia en nuestra vida. Creemos en ti y sabemos que de todo lo que hemos vivido tú vas a sacar algo. Tú nos estás haciendo crecer, nos estás fortaleciendo, nos estás preparando para bendecir a otros también. Y aquí estamos, mi Rey, necesitados de ti, sabiendo que tu corazón para tus hijos es precisamente eso: bienaventurados. Bienaventurado el que reconoce cuánto lo necesita. Bienaventurado aquel que en su dolor acude a Él y será consolado. Eso es algo permanente. Eso es algo que dura, algo profundo. No queremos algo superficial, Señor. Te queremos a ti, mi Rey. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús.